Uno de los comentarios de la semana pasada de un oyente fue que las entrevistas se le hacían cortas, y a mí me pasa lo mismo, pero es que con David el problema del tiempo va a ser terrible porque es un hombre poliédrico que abarca un tal conjunto de materias que se hace difícil cortar porque nos pegaríamos seguramente la hora hablando, ¿no? Pero también queremos escuchar su sesión porque ya os aviso a todos que es sobrecogedora, un subidón de adrenalina absoluto que te va a llenar de energía para toda la semana. Él, además de productor, músico y DJ, es ingeniero informático, empresario, algunos de sus productos son utilizados por la NASA, escritor y muchas cosas más. Pero en lo que nos interesa a nosotros, que es en su faceta de DJ, podemos decir que es un artista consagrado internacionalmente, que ha actuado por media Europa, incluido Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, pero también por gran parte de América Latina en sitios como Argentina, Chile, México, Perú o Colombia, de donde prácticamente acaba de venir de una gira con un éxito increíble. Ha publicado en sellos de todo el mundo y tiene más de 20 discos editados en vinilo. David Meiser, bienvenido a Aragón DJs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar en vuestra casa. Bueno, acabas de venir de una gira por Colombia. Los vídeos que has subido en redes son una pasada. Entiendo que ha ido bien por allí. Cuéntanos un poco en qué sitios has estado y cómo lo has vivido. Esta gira ha sido cortita para lo que suelo hacer yo, que suelo estar casi un mes. Esta ha sido como 15 días, que es bastante también para estar girando, y han sido 4 fechas. Hemos estado en ciudades como Bogotá, como Ibagué, Manizales o Palmira, que es una pequeña ciudad cerca de Cali, ¿no? Yo lo que veo es que en Colombia lo que tiene es que hay una escena que está en las ciudades principales, como podríamos pensar como Medellín o Bogotá, pero sin embargo hay satelitalmente un montón de ciudades pequeñas o pueblos grandes, como quieras llamarlo, que tienen unas escenas que son muy interesantes porque es el público que yo digo más de corazón. Tal vez en las capitales está la gente que tiene más acceso a muchos eventos, a los que suelen ir en plan todos los fines de semana. O sea, en Bogotá, en Medellín e incluso en Cali tienes un nivel de eventos como podría ser aquí Madrid y Barcelona. Vamos, que tienes que estar decidiendo dónde vas y dónde no. Sin embargo, en estos sitios pequeños, todo lo que es la región, el pueblo, toda la gente que es aficionada a este tipo de música, se crea una especie de grupo único y van a apoyar a aquel evento. Y se crea un ambiente y una escena, un momento muy lindo, que es muy difícil de encontrar hoy en día en una ciudad, por supuesto, aunque tenga una gran escena como Berlín, nunca vas a encontrar esa especie de unión y sobre todo de sorpresa inicial, ¿no? O sea, creo que ahora mismo lo que está sucediendo en Latinoamérica es como Europa en los 90. Es el surgir de algo que no sabían qué era, pero que está ahí y son partícipes de ese instante. Qué bueno. ¿Es posible que justo antes de Colombia estuvieras también por Francia, me pareció ver? Sí, en Estrasburgo estuve. Ajá. Eso es. Y también justo bien por allí, ¿no? Sí, entiendo. O sea, pero como te digo, es completamente distinto. Ya. Cuanto más maduro es un público, el nivel también de sorpresa al que están habituados o al nivel de lo que pueden de alguna manera ellos dejarse llevar es distinto. Hay que disfrutar todos los públicos. Lo único que digo es que, claro, para un disc-jockey europeo que está acostumbrado a actuar en España y en toda Europa, cuando viaja a un sitio así donde tiene la escena que había en Europa hace 15 años, de repente dice, así que esto es fundar una escena de música electrónica, o sea que esto es crear raíces, y de repente te sientes también un poco parte de la historia futura, de que vas a ser ya parte, ¿no? del futuro de esas regiones, y por un lado te da una alegría increíble, pero por otro también una responsabilidad enorme, claro. Qué bueno, qué bueno. Tengo una sensación que le pasa a muchos artistas de la tierra, no sé si coincidirás conmigo, y es que para mucha gente, a pesar de los años que llevas y el éxito cosechado fuera de aquí, eres todavía alguien por descubrir para mucha gente en Aragón. No sé si compartes esta sensación. Claro, o sea, obviamente la frase de uno nunca es profeta en su tierra se aplica siempre, y tu tierra puede ser tu ciudad, puede ser tu región o puede ser también tu país. Está claro que un internacional siempre llama más la atención simplemente por el cartel que tiene otra banderita o que viene de otra escena que tú no conoces. Tiene un nivel de magnetismo inicial
o de, bueno, vamos a descubrir algo un poco exótico, aunque ese exótico sea un país que está a 1.500 kilómetros, no a 12.000. Pero sí que es verdad que yo lo que digo es que un día hablando de esto, ¿no? me preguntaban si yo tenía miedo en un momento determinado con las nuevas generaciones y la nueva música hard techno entrando, que se dista un poco del techno clásico que pincho yo, si pensaba que algún día podía pasar que dejara de estar de moda. Y le dije, claro, yo no puedo dejar de estar de moda porque nunca he estado de moda. Eso es decir, quiero decir, los artistas tienen dos tipos de trayectoria. Trayectoria de fondo o trayectoria de forma. En mi caso es fondo. Es ir sumando uno a uno a uno a uno. Hay gente que de repente, de una semana a otra, con las redes sociales sucede, pues suman 10.000. Muchísimo. Pero lo mismo suman 10.000 que esos 10.000 se van a otro y a otro y a otro, que es luego más guapo, más guapa, más joven. Quiero decir, lo que conlleva una frustración. Claro, o sea, quiero decir que, bueno, al final todo lo que se edifica rápido también cae rápido. Sí. Entonces, de lo que puedo estar orgulloso es de no haber estado nunca de moda y de que la gente que me sigue, siempre he contado con un público muy de calidad. Nunca he sentido que tenía una cantidad de público. O sea, creo que la gente que me ha apoyado y me ha seguido siempre lo ha hecho mucho y conociendo lo que hacía. Mis canciones, los sets han ido, los han bailado. Y prueba de ello, por ejemplo, es que una de las cosas que realmente a mí me llena de alegría muchos fines de semana es cuando me despierto, por ejemplo, un domingo y tengo mensajes de gente que me ha estado escuchando. Cuando quedan los amigos en casa, siempre hay alguien que dice, yo quiero poner un set, yo quiero poner un vídeo, yo quiero poner un set en YouTube o un set en SoundCloud, donde sea. Y muchas veces me eligen a mí como un set representativo de un artista que les gusta. Esa especie de yo os quiero poner algo bueno me sucede mucho porque la gente que me sigue, digamos que tiene un nivel de, ya no solo fan, como fan, sino, digamos, de disfrute muy alto. O sea, tenemos un nivel muy bueno de imbricación entre la música que hago y su disfrute, ¿no? con ella. O sea, que creo que no se le puede pedir más. Ya lo creo. Vamos un poco a los inicios, ¿no? ¿Cómo son esos inicios en el mundo de las mezclas como DJ? En tu caso, que has hecho tantas cosas, no sé si hay algo que viene desde crío o ya comienzas más mayor, con algo más de tiempo y no sé si tienes también algún momento visualizado en el que digas, cuando empiezas cuando ves algo que dices, esto es lo que yo quiero hacer. Pues mira, yo comencé a los 18 años. Me compré los primeros platos y empecé con el poco dinero que tenía a coleccionar discos de vinilo de lo que me gustaba. En aquel momento había muy pocas tiendas online, casi todo lo que compraba llegaba de fuera. Discogs, que es la página de segunda mano donde tiene absolutamente todo, me permitió acceder a joyas de la música electrónica que hubiera sido imposible porque ya estaban descatalogadas. Y digamos que de alguna manera yo fui creando una colección de discos y de música que sé que era muy buena, porque cuando tienes poco dinero te piensas mucho lo que compras. Es uno de los problemas que vemos ahora, ¿no?, en la gente joven. Sí, bueno, o sea, es que el formato digital, como el coste es cero, directamente es cero, aunque te cueste €1 la canción. O sea, el coste, digamos, lo puedes llevar a cero. Claro, antes con 15 euros te comprabas un disco, ahora 15 canciones. Antes lo mirabas mucho más. La selección antes era más dura. Era una selección, digamos que elegante, viene de la raíz latina de ligere, ¿no? El que elige bien. Creo que teníamos unas selecciones más elegantes en cuanto a elegidas, porque el dinero era limitado, porque no toda la música la podías conseguir y se creaba una especie de sentimiento o de identidad del artista. Obviamente yo soy quien soy gracias a las canciones que otros han hecho y que ahora forman parte de mí. El paso de escuchar música electrónica en un club a comprarme los platos y pinchar fue que un día estaba escuchando una serie de sesiones con canciones que a mí me gustaban y otras que no, pero decía, joder, si hubiera mezclado este tema con este otro, en este orden, quitándolo aquí y poniéndolo acá, y nunca nadie lo había hecho. Y entonces dije, coño, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no adquiero yo esa música? Sí.
y eso que tengo en la cabeza lo plasmo en una realidad. Creo que la diferencia entre la idea y el acto es la valentía del que lo lleva a cabo. Creo que no es lo mismo decir, bueno, haría, saldría, estaría bien, que coger y hacerlo. Obviamente no empecé con los mejores platos, obviamente no empecé con la mejor mesa, el mixer, obviamente, pero es que es parte de una evolución. Si tú empiezas ahí, es que o te lo han pagado o te estás metiendo en un momento que no es, porque realmente todo tiene una trayectoria. Pero también eso hace que tú le sepas dar el valor que tiene. A empezar de esa manera, hay mucha gente, ¿no?, que puede empezar teniéndolo todo y por eso mismo quizá pierde valor, ¿no? Y el que empieza un poquito desde abajo y va subiendo poquito a poco le da un valor increíble a cada cosa que consigue. Claro, o sea, cada tema que adquiríamos en aquel momento era un tesoro. Es un tesoro y son unas joyas que los sigo teniendo porque para mí marcaron la identidad sonora. Que te llegara el disco al buzón o que te llamaran a la puerta y llegar ese disco, porque te llegaban muy pocos con el dinero que podías comprar cuando eras un chaval. Obviamente yo estaba estudiando, estaba en la universidad. Y yo me acuerdo que empecé a dar clases en la universidad de programación a otros estudiantes y tal, simplemente para poder comprarme discos. Era alucinante. Pero es que es así la vida. Sí. O sea, el que no hace clases de inglés, pues yo daba de programación, el que no, era simplemente una forma de tener algo de dinero porque estaba estudiando y no trabajaba. ¿Qué sucedía? Que antes también es verdad que los sellos, lo mismo que te he dicho que la gente podía, tenías que gastarte un dinero para adquirir ese disco y que era parte de tu colección. Antes los sellos, para editar un disco en vinilo, tenían que hacer una inversión grande. Sí, había un filtro tremendo. Claro, totalmente. Entonces, lo que trae la música digital es una masificación que por un lado está muy bien, porque te permite tener a un golpe de ratón absolutamente toda la música que ha existido, el 99,99. Por otro lado, a coste prácticamente cero, te permite hacer lo que tú quieras. Pero por otro, ¿qué pasa? Que como el coste de edición es cero, muchísimos sellos, sabiendo que van a vender solo 5 o 6 copias de ese pen digital, lo van a sacar morralla. ¿Por qué? Porque no, es decir, todo es sumar. En el momento que no tienen un coste, más que el coste de distribución digital, que es ridículo, digamos que el nivel, el baremo que utilizan baja mucho. Y al bajar mucho, ¿qué pasa? Que tú antes podías invertir 2 horas escuchando música y sacar 10 temas, y ahora puedo estar 10 horas y no sacar ninguno. Yeah. Si tienes tú también un baremo adecuado de nivel. Quiero decir, la tecnología trae cosas muy buenas y otras que no lo son. Y una de las cosas que trae Internet y la creación de información es que ahora tenemos que distinguir mucho entre lo que es conocimiento y lo que es ruido. O sea, la información antes se transformaba en conocimiento, pero ahora no es así. Y todo el día, y esto lo sabemos todos, en las redes de cada 100 cosas que vemos, seguramente 95 son bazofia o publicidad. Y esas 5 que son meritorias, pues hay 1 o 2 que te interesan, o ninguna. Pero todo ese trabajo antes no existía porque lo que estaba publicando eso tal ya había pasado una serie de filtros que hoy en día no están. Estaban los productores, los sellos, la gente se tenía que comprar equipos. En el caso de los músicos tenían que comprarse los instrumentos, alquilarse un local, y ahora todo eso prácticamente ha desaparecido. En tu propia casa puedes hacer muchas cosas y subirlo a Internet. Por eso, sin casi coste. Y claro, eso es verdad que a mí yo lo califico que es verdad que tiene muchas cosas buenas en el sentido de que todo el mundo que quiere sacar una canción la puede sacar y puede llegar a donde estime oportuno, pero también es verdad que de cara al oyente hay mucha música que yo llamo la música de ni fu ni fa, ¿no? Uh-huh. Puedes decir que esté mal producido, que esté mal, que suene mal, pero que no nos lleva a ningún lado. Hay mucha de esa música, me da la sensación. Y bueno, yo creo que dentro de esa colección tendrás buenas joyas, que no sé si desde el principio ya fueron de techno o ha habido otros estilos musicales por el camino. Bueno, en realidad lo que tengo verdaderas joyas es de lo que empecé pinchando, que yo pinchaba electrotecno. Uh-huh. Era una mezcla entre sonidos electro y el techno. Había un sello en Múnich que lo llevaba y lo lleva DJ Hell, se llamaba Gigolo Records.
Y era una fábrica de oro, básicamente. Tenían a los mejores productores del mundo sacando temas que yo decía eran temas... Es decir, ahora tú, por ejemplo, tienes un EP y tienes un tema bueno, 2 remixes, uno de relleno. En aquel momento los 4 cortes eran increíbles. O sea, tienes discos de Hacker, de Miss Keating, de Vitalik, por ejemplo. La Rock está editado ahí, el tema mítico de La Rock de Vitalik. Sí. Tenías a Oxia, tenías David Carreta, tenías a, vamos, prácticamente los mejores productores del mundo sacando auténticas maravillas sonoras. O sea, temas que yo no los los veía como temas solo de música electrónica. Para mí eran temas casi como si fuera un disco de rock, de pop. Es decir, temas que algunos no eran de 6 minutos, eran de 4, no tanto hecho como para ser mezclado, sino que eran temas para ser también escuchados. Es decir, que tú podías escuchar un tema de esos y que no te resultara repetitivo, que no te resultara de alguna manera solo creado para ser mezclado. Eran temas que tenían una entidad, una enjundia, una especie de valor per se en ellos. Eran una maravilla de producción. Y yo los sigo teniendo como referencia, y cuando alguna vez se me sube, no tanto el ego a la cabeza, pero cuando algún día tengo un par de buenos temas y pienso que estoy arriba, me reescucho la gente que de verdad me ha llevado a producir y enseguida me calmo y digo, eso sí que es producción. Cuéntame quiénes han sido esas personas que han sido referentes para ti cuando estabas aprendiendo. Sí, bueno, o sea, hay una serie de productores, por ejemplo, Anthony Roder o Boris Divider, que curiosamente son 2 que hacen electro, que fíjate, yo una cosa es lo que pincho en mis sesiones, otra cosa es lo que escucho. Yo te puedo decir que la mayor parte de mi tiempo libre no escucho techno. Escucho muchísimo hip hop, escucho muchísimo electro, escucho, yo qué sé, psicodelia, otras cosas que digamos que para mí el techno es una cosa más. Lo que pasa es que es un lenguaje que entiendo bien, es un lenguaje que enseguida que escucho los temas sé cómo los puedo combinar. Pero básicamente creo que el tener un bagaje musical amplio te ayuda luego mucho. Entonces, por ejemplo, estos 2 artistas me enseñaron tanto, pues eso, ¿no? Como Boris Divider o como Anthony Roder o como Arnaud Rebotini, te enseñaron lo que es la pureza en los sonidos, que no hace falta llenar las ondas y las bandas de frecuencia con multitud de instrumentos, sino que los que utilices estén bien ecualizados, estén bien definidos, es decir, donde de verdad se ve la calidad de la música es cuando los instrumentos por separado, cuando están desnudos, ves que no necesitan la maraña del resto para defenderse por sí mismos. Y eso solo lo puede hacer alguien que es eximio trabajando. Obviamente, el epítome de eso, por ejemplo, sería simplemente Paco de Lucía tocando la guitarra sin nada más. Sin nada más. Al desnudo. Sí. Pero eso es... pero para que me entiendas, una cosa proyectada afuera. Sí. No hace falta nada, un mínimo reverb en la estancia, o sea, una cosa ínfima y que es superable, ¿no? A la desnudez de ese sonido, porque tiene alma. Y las cosas con alma se presentan y se defienden solas. Hay algo que tú dices y con lo que coincido plenamente, y además en tu sesión que vamos a escuchar pasa, y es que en el techno nuestra parte más racional se funde con la más emocional y primitiva. Ambas partes del cerebro se encuentran, ¿no? Sí, curiosamente esa definición del techno yo creo que es uno de los vídeos que he sido más virales de los que he subido, porque un día en una entrevista en Colombia me preguntaron pues, qué era para mí el techno. Y entonces, claro, yo les decía, es muy difícil de explicar, es más fácil de sentir. Pero si tuviera que describirlo con palabras, y las palabras son mentirosas porque al final intentan describir una realidad del mundo, y el mundo es infinito, pero las palabras no. Por eso, es decir, no hay nada superior a ver una cosa o sentir una cosa que intentar describirla, ¿no? Aunque tú hagas 500 páginas del tratado de algo, tú puedes... ¿Cómo era una canción? 500 páginas hablando de ella. No, escúchala, no es superior. Las palabras a veces se quedan cortas para describir la realidad. Pero bueno, ya que me lo preguntaron y tenía que hacerlo, dije que era una música donde la parte más primitiva del cerebro, ¿no? la que está dentro de nosotros, la límbica, la rítmica, que es la de el hombre y la mujer como
prácticamente desnudos, dando vueltas en el fuego con palos y tocando en troncos y creando ritmos básicos. Conectaba con la parte del ser humano, ¿no? Que era la evolución del cerebro hacia un pensamiento racional, un pensamiento cosmológico, o sea, el pensamiento del ser humano, que es el que le hace partir de la Tierra, pero crear conceptos abstractos, ser capaces de crear los ordenadores, la computación, de coger una nave e ir al espacio. Creo que el techno es la música más primitiva y la música más espacial y cósmica, unidos. Por eso la gente puede estar con los ojos cerrados, haciendo un viaje fuera, y a la vez con el cuerpo sudando, cayéndole la gota y sintiendo cada uno de los músculos en tensión. Creo que hay pocas músicas que te pueden llevar a ese nivel de éxtasis, no digo que sea la única, y desde luego en mi caso lo ha conseguido de sobra. Sí, podríamos decir, ¿no?, que mucha gente encuentra en el techno la música de nuestros ancestros, ¿no? Pero a nivel avanzado, que hace bajar el umbral de la consciencia, que te permite entrar en trance y conecta de esa manera más fácil con la parte emocional. Podría ser algo así, ¿no? Claro, la parte de los beats repetitivos es muy importante porque es ahí donde entra el juego de los microcambios. Yo creo que una de las cosas que primero te dice la gente que no entiende música electrónica, en concreto el techno, vamos a ir a este estilo, que son muchos loops anidados unos con otros, es que dicen, suena todo igual, porque su cerebro en ese caso, no está habituado a los microcambios, es como una onda portadora. Tú tienes una gran onda que te va llevando información, pero luego esa onda portadora tiene frecuencias distintas que son rizos dentro de la onda. Entonces, de igual manera que una ola también por el mar se desplaza y tiene espuma y esa espuma va cambiando, la música electrónica la grandeza es el cambio, digamos, que no te das cuenta, que va pasando los minutos, va cambiando y te ha llevado a un nuevo paisaje del que venías pero no eras consciente de que estabas yendo, y lo ha hecho de una forma elegante, una forma en la que tú estás ahora situado en otro punto. Eso, una vez lo descubres, es una maravilla, pero yo entiendo que a la gente le puede costar, sobre todo porque se quedan en la parte rítmica o en la parte del kick o en la parte un poco de elementos de adorno que entran y salen, pero en concreto el techno es muy mental y hay una dinamis y hay una especie de onda portadora que empieza a mutar y te va llevando de un sitio a otro. Uh-huh. En tu set te he visto que no solo llevas tus platos, sino también una buena colección de aparatos que utilizas casi ahí de manera compulsiva, ¿no? Cuéntanos qué más llevas normalmente en una sesión. Bueno, yo lo primero es que si alguien que escucha las sesiones que yo hago, yo pongo, obviamente pincho mis temas, pincho temas de otra gente, pero en cualquier caso, tanto en los temas propios que mezclo como los de otros artistas, no son los temas originales, sino que yo trabajo los temas en el estudio y hago mis edits. Por eso, aunque tú escuches un tema que estoy pinchando un tema de otra persona, va a sonar distinto. Eso es una cosa que los productores nos gusta mucho hacer, porque siempre que escuchas un tema, aunque te guste mucho, dices, alargaría esta parte, acortaría esta, metería unos rides aquí que no aparecen, y digo, ¿por qué no hacerlo? Obviamente no es como bajarte los temas de Beatport y ponerte a pincharlos esa noche, te requiere un trabajo, un esfuerzo, pero es que si quieres hacer las cosas con dedicación y cariño, ese trabajo y ese esfuerzo es necesario. Esa es la diferencia entre alguien que pincha o alguien que es DJ, por decirlo así. Es que no es lo mismo. Sí. Lo mismo que no es lo mismo un músico que alguien que hace música, por decirlo así. Sí. Entonces, creo que es importante el darle cariño y en ese caso, pues, en mi caso a mí me funciona porque es lo que quiero. Yo entiendo que hay gente que le puede gustar de otra manera hacer las cosas, pero bueno, yo hago mis edits de temas obviamente propios y de otros artistas, y luego lo que hago es llevo dos máquinas aparte. Una es la TR-8S, que es como la emulación de la 909, la 808, la 707 de Roland, las lleva todas, pero además permite con la tarjeta cargar mis samples propios, con lo cual cuando tengo una librería de percusiones y de elementos rítmicos que digamos incluyo a la vez que los propios de Roland. Entonces, claro, la versatilidad es increíble. Es increíble. Y luego llevo también una emuladora, la TD3, que es de la emuladora de la 303, la línea ACID.
la mítica, la TV303, que tengo las máquinas sincronizadas por MIDI y con el ordenador, que es quien lanza el máster, la señal máster, también por MIDI USB, y luego entre máquinas con MIDI, el MIDI de toda la vida, el del cable circular. ¿Qué dirías que te caracteriza a ti como DJ? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Y no sé si hay alguna técnica especial que utilices. Bueno, más o menos ya nos has contado, ¿no? Con tus aparatos y con los edits. No sé si hay algo más que quieras exponer, ¿no? Como DJ aquí en el programa. Bueno, no sé, yo lo que diría que me caracteriza es que yo actúo siempre para mí. A mí el público me da igual que haya 100 personas, que haya 1500. Yo actúo para mí. Nunca voy a... Es decir, la lectura que yo hago de la pista es también respecto al ánimo que yo voy teniendo con ello. Entonces para mí cada vez que me subo al escenario es un rato, un momento de satisfacción personal. Yo entiendo que hay gente que actúa para los demás. No es mi caso, y eso se acaba notando, porque hay gente que a veces se baja y dice, bueno, pues sí, pero no me lo he pasado tan bien. Yo me lo paso muy bien, porque hago lo que quiero. Bueno, de hecho, hemos visto unos cuantos vídeos tuyos que estás tú solo pinchando en el Pirineo, en una lancha, en una fábrica, y que estás disfrutando como si hubiera 10.000 personas. Sí, esos son los streaming que comenzamos a hacer en la pandemia, cuando no se podía ir con público, y gustaron mucho, y ahora suelo hacer una vez al año uno de esos streaming en algún sitio un poco exótico, por decirlo así, obviamente sin público, porque habría que pedir licencias especiales, y esto simplemente es el equipo de grabación, el de montaje y yo. Y sí, son sesiones que tienen el mismo nivel de energía e intensidad que si fuera la hora a las 5 de la mañana en un club con todos los vatios, digamos, arriba, ¿no? Digamos que para mí es una cosa muy mental. Mental me refiero a que creas una campana donde estás y claro, una vez estás ahí y tú estás haciendo algo por ti, o sea, tienes ese nivel de disfrute propio. Yo, menos ponerme a bailar como si fuera el público, que a veces me gustaría casi, a veces estoy haciendo un set, digo, lo dejaría aquí y me bajaría a bailar con la gente, porque realmente digo, joder, sé que se lo están pasando muy bien y a veces me gustaría desdoblarme, ser capaz de estar abajo, porque además sabría lo que va a suceder arriba y disfrutaría más. Entonces, pero sí, quitando esa parte, no sé, creo que el hacer algo por el mero hecho de hacerlo, por el amor de hacerlo, ¿no? Es decir, no hacer nada ni por modas, ni por ganar dinero en sí. Obviamente, si puedes vivir de ello, mucho mejor. Pero no hacer algo que en un momento determinado te estés engañando a ti mismo. Hacer algo que digas, Dios mío, ¿cómo he terminado haciendo esto? ¿Cómo pincho más despacio o de más lento de BPM si yo quería fuerte? ¿Cómo me han puesto a hacer un set a la 1 y me han dicho que vaya más tranquilo? Y claro, yo tengo que... Quiero decir, y luego no, yo quería más dinamis y resulta que no estoy haciendo... Quiero decir, yo siempre he dicho que seas fiel a ti mismo, ¿no? Creo que si eso lo mantienes, todo lo que hagas va a tener autenticidad y te va a permitir que sigas en ello. Porque conozco muchísima gente que ha empezado y lo deja, porque terminan haciendo algo que no son ellos. Y es verdad. O sea, y si de verdad tienes amor a la música, esto es iba a decir un noviazgo, pero no. Esto es un romance que no se deja nunca. Y me imagino que en todos estos años que llevas pinchando y haciendo cosas también habrá habido momentos delicados. ¿Cuál crees que ha sido el peor momento y cómo lo superaste? Bueno, fíjate que a mí los momentos peores han sido los momentos que siempre me han dado cosas muy buenas en la vida. Por ejemplo, yo empecé pinchando con vinilos, como te dije, son los 18 años, y había música techno. Vamos a empezar, esto era más o menos en el 2000, del 2000 al 2007, 2008 fue una época dorada, fuimos a todos los festivales, un techno rápido, acelerado, rítmico, oscuro, brutal, genial. Yo simplemente era un chaval que pinchaba en sus ratos libres, pero que disfrutaba de los profesionales. A partir del 2008 aproximadamente, llegó el estilo de la música minimal, una música que era un burbujeo, dulzona, una especie de tech house, bajada de frecuencias, no había graves. Era, para mí, ese momento
fue la retirada de las pistas. O sea, y claro, cualquier persona, yo le perdí el encanto a salir a eventos de música electrónica porque era la moda, que nadie ya pincha esa música, para que veas, nadie. Porque el dubstep fue una moda, pero sí se sigue pinchando y se mezcla con trap y con jungle y con otras cosas. Ese minimal burbujeante, aburrido, dulzón, ya nadie lo pincha. ¿Qué pasa? Que yo detecté que aparte no me gustaba, y entonces ese momento crítico, por ejemplo, de un chaval que iba a los eventos, me llevó a meterme en casa en el estudio. Si no hubiera sido por eso, yo hubiera sido mucho más calmado, yo no hubiera sido tan adrenalínico y con esa energía y las cosas que hago. Es que me puse de muy mala leche con ese momento, de verdad. Me llevó al estudio, me llevó a decir, vale, nadie hace ya música que me guste, la hago yo. Te quiero decir que los momentos malos a veces son momentos buenos si sabes utilizarlos. Lo mismo que en la pandemia. Cuando pasó todo esto y todo el mundo, no tengo giras, ¿qué me va a pasar? Bueno, lo primero, el mundo no se acaba, hay muchos trabajos, esto es un tiempo que tienes que estar, vamos a hacer algo que sea mantenible. Pero el tema de los streaming que comentabas, de ir a sitios a grabar streaming, eso a mí me permitió conectar con 5 o 6 veces el público que yo tenía, porque estaba todo el mundo en casa. Todo el mundo en casa. O sea, yo he tenido cotas de poner a hacer una retransmisión en directo, tener 4 o 5 mil personas en directo. Vamos, maravilla. Eso es impensable hoy en día. ¿Por qué? Porque está todo el mundo con sus cosas, se va a trabajar, luego va con los amigos, va a echar unas cañas, obviamente no están a ti, ya pondrán el vídeo en YouTube o ya lo pondrán en las redes cuando sea. Pero en ese momento que estaba todo el mundo en casa y que los amigos, me parece una cosa muy linda, es que los amigos quedaban, como si eso fuera un club, mira, en el chat del set que yo estaba haciendo, a hablar. Pero hablar de cosas como si están hablando bromas de amigos. Claro, tenías ahí, los mensajes no se veían en la pantalla de lo rápido que bajaban de la cantidad, claro, que había. 4.000 personas. Era una locura auténtica. Ese nivel de el convertir en algo bueno algo que no te quedaba otra, yo creo que ha sido una constante en mi vida, porque siempre van a venir malas. Y eso es una cosa. Lo que pasa es que está también en tu lado el intentar hacer algo bueno de esas cosas, claro. ¿Y algún hito que hayas conseguido del que estés particularmente orgulloso? Yo diría que el hecho de que me haya hecho un remix, para mí, mi disc jockey y productor icónico, que es Dave Clark, el hecho de que se fijara de que sacáramos ese vinilo con el remix, ¿no? Que se lo propusiera el sello alemán Nachtron Stahlplatten, que era donde había sacado yo el tema, y estuviera a bien, ¿no? Que hubiera mi trabajo, que él pinchara mi música y que me conociera y que decidiera hacer el remix. Yo creo que eso es una de las cosas que con más cariño guardo en recuerdo de mi carrera, por el hecho de que hoy en día estoy aquí y gracias a él, me refiero. Todos tenemos alguien que es nuestra empuje, la atracción que nos lleva, y en mi caso sin duda fue Dave Clark. Entiendo que tus otras facetas artísticas y laborales influyen de alguna manera en tu proceder, en la música, ¿no? Incluso en las sesiones. Por ejemplo, sé que hay un EP que tú tienes donde utilizas las matemáticas y el número Fibonacci para la composición de canciones, pero también utilizas conocimientos informáticos para poner información no audible de cara a que una inteligencia artificial la pueda descifrar en un mensaje en un futuro, ¿no? No sé si hay más ejemplos, no sé si a nivel de DJ también te influye eso. Claro, o sea, al final la carrera como ingeniero, yo creo que una de las cosas que obviamente yo estaba muy acostumbrado siempre es a trabajar muchísimas horas con máquinas. Yo le llamo máquina también al software, o sea, máquinas digitales o máquinas analógicas, pero básicamente programas, plugins. No me era ajeno a mí cogerme un manual de 300 páginas y leérmelo. Entonces, claro, la diferencia entre tocar 4 botones de una máquina, ya sea un sampler analógico o un plugin digital, o saber todos los insights del mismo, todos los detalles, es leerte el manual y es dedicarle muchas horas. Yo creo que en eso siempre he sido una persona con una proactividad grande, no me ha costado. Lo mismo que hay gente que no le cuesta, no sé, salir a correr o coger la bici y hacer horas o ir al gimnasio porque tiene un físico que es proclive, que es fácil que eso le vaya bien. En mi caso, el estudio
Y el estar, yo qué sé, 10, 15 horas sentado haciendo algo, nunca fue una cosa que dijera, oh Dios mío, se me va la vida en ello, ¿no? Pero es también porque he sido siempre así. He tenido esa suerte. Entonces, a la hora de tocar un tema, como dices, ¿no? Como intentar meter las matemáticas o la ingeniería en las canciones, pues era algo que me resultaba lógico y natural y que no veía una linde. O sea, para mí, el conocimiento solo es uno. O sea, cuando tú pones amor en lo que haces, solo existe eso. Por eso yo no veo una diferencia entre hacer música, escribir o cuando trabajo como ingeniero en un algoritmo. Simplemente es pasión y amor por el conocimiento y por las cosas que hago. Obviamente cada cosa tiene una utilidad y se utiliza para una cosa, pero en el fondo simplemente es decir, ¿te sientes lleno? ¿Te sientes completo con esto que haces? Si la respuesta es sí, es que no se le puede pedir más a cualquier tipo de trabajo. Desde luego. Te quería preguntar, ¿no? Además me interesa mucho saberlo, cómo lo haces, cómo llegas a todo. Entiendo que tus niveles de energía son más o menos como los de tu música, ¿no? ¿O es que te pones tus sesiones por la mañana para recargarte? No, o sea, yo creo que no es que sea una persona excepcional, sino que no soy una persona cortoplacista. Yo creo que lo que más me distingue no es ni mi nivel intelectual, ni el cociente, es simplemente que no soy cortoplacista. Donde mucha gente que es seguro mejor que yo está 15, 20, 30 horas y lo deja porque no le sale, pues bueno, yo estoy 300 hasta que me sale. Creo que no tengo ese cortoplacismo, esa inmediatez, no es algo de mi vida. También porque gestiono bien la incertidumbre. Incertidumbre significa dedicar mucho tiempo a algo sin saber si eso va a llegar. Entonces, si tú puedes gestionar el no ser cortoplacista y el gestionar la incertidumbre a largo plazo, creo que te ayuda mucho para conseguir objetivos. Pero, sobre todo, insisto, no es un tema tanto de brillantez ni de ser una persona excepcional. Obviamente tienes que tener un punto mínimo. Pero yo creo que en lo que sí me considero un hombre afortunado es en eso, en que mis metas han sido siempre a largo plazo, y aunque ahora vea a la gente que me salen cosas, la cantidad de años que llevo luchándolas y la cantidad de veces que me han dicho no son muchísimas. Lo que pasa es que la gente solo ve los síes, solo ve cuando te va bien, y los posts y los vídeos de internet, pero hay muchísimas cosas que no saben y que están ahí, que es el trabajo del día a día. ¿Y proyectos de futuro en que andas metido que se pueda contar, ¿no? ¿Y cuándo podremos verte también por Aragón pinchando? Bueno, ahora mismo justo tengo lo que acaba de salir, el EP que comentabas de Spirals, que es un EP donde he mezclado matemáticas, digamos la espiral de Fibonacci, los números áureos con el techno, con la música electrónica, la forma de componer. Hay un pequeño documental de 15 minutos en YouTube, si la gente quiere verlo, simplemente tiene que poner David Mazer Spirals y sale. Y eso fue como un punto de inflexión porque era algo, nunca había hecho yo un EP que no fuera dirigido a la pista, música de pista, pero yo creo que también hay un momento donde uno tiene unas necesidades de expresión y lo canalice a través de ese documental y a través de ese EP, que son como 7 canciones. Entre ellas hay también pequeños fragmentos de texto que salgo yo hablando y explicando determinadas cosas, pero todo dentro parte de la música. Y ahora mismo en lo que estoy centrado 100% es en la salida de mi nuevo libro, que como sabes hago varias cosas y entonces nada. Es una novela, creo, ¿no? Es mi primera novela. Yo he escrito un libro de ensayos de filosofía, de pensamiento, que se llama Memento Mori, que lo estuve presentando ya en esta casa con Ana Segura, y pronto le contactaré también ya para hablarle del nuevo libro que se llama El laberinto del iris, que es mi primera novela. Y que nada, finales de mayo, comienzos de junio, estaré trabajando ya para presentarla por toda España. Y de hecho, te voy a decir secretamente, voy a intentar hacer algo que siempre he soñado, que es hacer giras de música, pero por las tardes hacer presentación y coloquios de literatura, de filosofía. Entonces, aunar la parte más de ciencia y conciencia, ¿no? Digamos, de conocimiento por la tarde, cuando la cabeza aún te lo permite, y luego por la noche ya con las sombras dejarlo para la música, el ritmo y el sudor y digamos el culto a la vida. Fenomenal. En esta ocasión lo que vamos a poner a la audiencia de Aragón DJs en Aragón Radio es una sesión en directo que grabaste en Manizales, en Colombia,
¿Cómo explicarías tú lo que se va a encontrar el oyente al escucharlo? Queremos también saber un poco también los estilos que utilizas, que hay en ella, para que de alguna manera vamos allá haciendo oído, ¿no? Vamos haciendo un poquito de cultura, ¿no? Para que la gente vaya conociendo qué pincha cada uno, qué sonido es esto, qué estilos, porque a veces nos liamos un poco, son difíciles de separar. ¿Qué podemos escuchar en esa A ver, hay mucha gente que le encanta decir o yo pincho hard tech, o pincho sonido rave, o pincho sonido tecnoclásico, o yo siempre he dicho que yo pincho tecno. El tecno es una categoría que se incluye mucho. Lo que otros parten en 20 categorías, para mí es tecno. Yo puedo pinchar canciones tirando al electro, claro. Al electrotecno, sí. Tecno clásico, sí. Sonidos Birmingham de los 90-2000, sí. Sonidos más rave actuales, sí. Lo que tiene en común todo lo que pincho es que tienen un hilván, una especie de hilo que los une a todos, que me representa mucho. O sea, cualquier tema que está ahí, uno puede ver que hay una concoherencia, hay una relación entre unos con otros, aunque sean estilos distintos. Tiene una energía y sobre todo una especie de, ¿cómo decirlo?, de fuerza y de arrojo hacia afuera, que he de decir que todas mis sesiones son temas para dejarte la vida en la pista, o sea, para bailar, para sudar, para... De hecho, yo creo que de los piropos mejores que me pueden decir cuando me bajo de la cabina es que venga alguien y me diga: no he podido ir al baño en las 2 horas. Eso es muy lindo, porque quiere decir que hay una tensión tan buena con la selección y con la dinamis que hace que uno más, y cuando quieren ya terminado, ¿no? O sea, cuando eso pasa, es que, o sea, me gusta imprimir ese ritmo. Sí. Hay gente, yo lo entiendo, que igual les parece un poco directo, porque yo voy a saco, desde el primer tema. No hay intro, no hay build-up, es simplemente... Yo siempre digo que hay veces que solo tienes 30 segundos para captar la atención de alguien. Y cuando termina un DJ, es muy normal que la gente vaya hoy en día a fumar fuera porque no se puede en muchos clubes, o a la barra, o al baño, o a dar una vuelta, o lo que quieran. Cuando tú tienes 30 segundos para mantenerlos en la pista, yo sé cómo hacer eso, o lo intento. Entonces, la razón de que vaya así es para decir, no vayas a ningún lado, que esto sigue, sí. Bueno, pues nos despedimos aquí. Como decía al principio, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero eso me agrada de alguna manera porque me da pie a invitaros más veces. Gracias, David, por participar con nosotros en Aragón DJs. Y un último consejo para toda la gente que vaya a escuchar esta sesión: queda prohibido hacerlo a volumen bajo, por favor. Si no queréis molestar a los vecinos, pues os ponéis los cascos, pero esto merece la pena ser sentido mucho más que escuchado, ¿vale? Y eso solo se puede hacer dándole volumen. David Meiser, en vivo, desde Colombia, desde Manizales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.